diputado del PAN, licenciado Orlando Anaya, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte en la Asamblea Legislativa. Orlando, mucho gusto, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nino, mucho gusto estar aquí, también buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Pues yo creo que hay muchos temas pendientes, importantes para... ¿Cuál sería el más importante? Yo creo que uno de los grandes temas es hacia dónde va el gobierno del Distrito Federal. Yo sí, a diferencia de mi compañera Polimia, veo que el gobierno del DF no ha marcado un rumbo en la Ciudad de México. Creo que, a diferencia de otros gobiernos con Marcelo Ebrard o con López Obrador, había una política muy clara, una dirección, y creo que en este momento el gobierno del DF sigue buscando cuál es el rumbo que va a tomar. En anteriores años veíamos que era el enfoque hacia la política social, hacia un activismo muy de confrontación con el gobierno federal. Ahora no hay un rumbo claro. Opacidad dirías. Exacto, tú de Supermancera. Opacidad, yo creo que están encontrando todavía el mecanismo para dirigir a la ciudad. Vemos también, por ejemplo, ahí con lo que decía Polimnia, sí coincido en el tema de la política social. Sin embargo, creo que hay grandes pendientes. Uno, que es transparentar la política social. Los programas sociales que lleva a cabo el gobierno del DF, pues no son transparentes, no conocemos cuántos beneficiarios tiene cada programa social, de qué manera están beneficiando a la gente, si está o quién se está beneficiando o hacia dónde se está desviando. Exacto. Porque se puede estar desviando hacia la delegación de Coyoacán, por poner un ejemplo. Y vemos problemas como el de la política social en el Distrito Federal, que no eleva la calidad de vida de la gente, sin embargo sigue siendo asistencialista, sigue siendo dirigida por corrientes de algún partido político o beneficia a grupos de manera directa. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, y sobre todo, por ejemplo, lo que acabas de tocar, el tema de las delegaciones, como el caso de Coyoacán, en donde el jefe delegacional ha sido denunciado por corrupción, por las inmobiliarias, y donde ha realizado amenazas a diputados locales del PAN, amenazas de muerte. Yo creo que es algo que no puede quedar en tela de juicio. Está poniendo en un gran dilema al PRD, al jefe de gobierno, porque es un problema que se va a salir de control. Muy bien. ¿Asistencialista y populista o nada más en asistencialista lo dejamos? Pues los dos ingredientes. Muy bien, los dos ingredientes. Diputado del PRD, doctor Vidal Llerenas, presidente de la Comisión Especial de Estudios Legislativos en la Asamblea. Vidal, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Pues mira, es interesante porque es lo que dice el diputado del PAN, pero el gobierno federal los copió. Es decir, 70 y más, pues fue una copia, por cierto, promovida por la fracción parlamentaria del PRD, y es pues una de las políticas sociales estrellas a nivel federal. ¿Por qué? Pues porque fue un planteamiento adecuado que se hizo dentro del gobierno de la ciudad. También una vez como reacción a Prepa Sí, al final de la administración pasada, pues también se incrementaron el número de becas con el mismo propósito. Es decir, lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es tener políticas que nadie tiene a nivel nacional y que sí ha logrado pues cambiar la distribución del ingreso y atender a poblaciones que no estaban atendidas. Sí necesitamos obviamente avanzar en esto. Me parece que lo que está planteando Mancera es adecuado, hay que movernos hacia conservar. ¿Tiene rumbo Mancera o no? Sí, por supuesto que tiene rumbo. ¿Dónde está su rumbo? ¿Hacia dónde está marcando su rumbo? Es el que decía Polimia, es muy claro, es decir, tenemos ya una serie de programas muy sólidos que han funcionado. Esto hay que escalarlo, sí, a un tema de capacidades en las personas, que las personas tengan capacidades para participar en la economía, etcétera, un tema de desarrollo económico también, que creo que la ciudad tiene un enorme potencial y que ese potencial en los próximos años puede explotar, ¿no? Creo que el rumbo está ahí, es un rumbo adecuado, es un rumbo de continuidad, efectivamente, con las tres últimas administraciones, pero pues ya es una administración más madura que puede plantear cuestiones más interesantes, ¿no? Es una suerte de evolución. ¿Qué debo de entender por más madura? ¿Que la otra era inmadura? Pues las otras eran inmaduras. Los gobiernos del PRD, pues evidentemente van evolucionando, van aprendiendo, y bueno, vas viendo qué es lo que ha funcionado y qué es lo que hay que ir cambiando. Eso está bien. Y me parece que eso demuestra pues el éxito que ha tenido el PRD. El PRD ha gobernado esta ciudad ya por muchísimo tiempo, y es básicamente porque los ciudadanos están de acuerdo. O sea, hemos tenido resultados en la ciudad porque hemos podido tener administraciones públicas eficaces. A pesar, y te voy a dar una nota, ¿de qué? Una nota que uno puede leer en el diario Milenio, ¿no? Es un diario. ¿Un diario qué? Pues muy interesante. En la parte de negocios, por ejemplo,
da una nota sobre el análisis que hace la consultoría Moody's sobre las participaciones federales. Entonces muestra que después de la reforma de 2008, que patrocinaron el PRI y el PAN en contra de la Ciudad de México, pues el porcentaje de participaciones que recibe la ciudad cae de 12.6 a 11.5, o sea, más o menos un puntito, es decir, estamos perdiendo algo así como 5,000 millones de pesos, más como 6,000 millones de pesos al año, pues porque el PRI y el PAN creen que es mala idea darle recursos a la Ciudad de México. Si se dieran cuenta... Darle recursos a la Ciudad de México es darle recursos al PRD. Es darle recursos a un proyecto que puede ser que la ciudad crezca, que la ciudad tenga más oportunidades, que no. Y ahí están los números, y eso lo votó el PRI y el PAN. Y por eso pierden la ciudad, pues, porque no tienen un compromiso con los... Bolivia. Evidentemente la ciudad es una amenaza para la derecha de este país. ¿Por qué? Evidentemente. ¿Por qué? Mira, voy a regresar un poco a lo que decían de asistencialista populista. Hay dos tipos de trabajos que se hacen en la ciudad. Y voy a poner ejemplos así muy básicos para que entendamos. Hay el trabajo que se ve, que puede ser la pensión de adultos mayores, todo el mundo la ve, todo el mundo sabe, todo el mundo tiene un abuelito que tiene una pensión, un segundo piso, eso se ve, son obras que se ven. Y hay obras que no se ven, como por ejemplo, y mira lo que voy a decir y a quién voy a defender. Marcelo Ebrard hizo que la ciudad ya no se inundara como se inundaba antes. ¿Cómo lo hizo? Pues, no se ve, pero ¿te acuerdas cómo se hacía Palmas y cómo se hacía Viaducto? O sea, cómo se inundaba. Yo me acuerdo porque trabajé con Andrés Manuel en ese tiempo cuando eran unas cosas terribles, unas ¿no? lagunas. Unos lagos que duraban ahí 2-3 días. Marcelo hizo que ahí en Palmas, que en muchos bajo puentes ya no se inundara. Drenaje profundo. Eso no se ve. Se ve hasta que alguien lo recuerda, se ve hasta que los resultados vienen mucho después. El metro es algo que, a mi parecer, Marcelo se echó el volado porque hacer una línea del metro es para un mártir. ¿Por qué? Porque todo el mundo recordamos a Marcelo todas las mañanas, pero ahí está la línea del metro que antes no se habían aventado a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque durante 6 años eres el monstruo de la ciudad y de pronto ahí está la línea del metro y millones de personas la usan hoy. Entonces hay obras que se ven, hay obras que no se ven, pero ahí están los resultados. Esto que está haciendo Mancera de evolucionar en los programas sociales es algo que no se ve. ¿Por qué? Porque no salió a decir, vamos a entregar más tarjetas. No salió a decir, vamos a regalar cobijas. Como hacen, aquí recordábamos el compañero Orlando y yo. De que, bueno, pues nos está dando difusión a todo esto. Si no lo cacareas, nadie se entera. El PAN ha sufrido, lamentablemente, que Max Hortaza y la señora Sota no cacarearan lo que iban haciendo, lo que iban logrando. Tampoco hicieron como mucho. ¿Perdón? Tampoco hicieron así como para cacarear. Bueno, fue un error. Eso lo y lo están aceptando. Y estamos asumiendo el costo, pero claro. estamos haciendo muchas de no cosas haberlo para cacareado lo que hacían. Porque claro que hubo logros, claro que hubo estabilidad, y este país tiene hoy estabilidad gracias a que el PAN fue responsable en el gobierno. Pero es una y eso estabilidad macro. También a la ciudad le benefició en algún momento dado. Yo sí tengo ahí diferencias muy claras con lo que dijo Vidal, ¿no? Yo creo que eso lo dice Milenio. A ver, diferencias hay con programas, Vidal. hay programas que el gobierno federal, no solo el gobierno panista, el gobierno actual priista, replicará de la ciudad, cosa que nos debe orgullecer a todos, ¿no? Claro. Yo creo que aquí sí hay que distinguir que los programas, si se están copiando, es por algo, pero también lo que hay que destacar es que no se yo a veces copien no los creo vicios. que se estén copiando, yo creo que no están patentados, para servicio de la comunidad. Totalmente ¿no? de acuerdo, pero por ejemplo voy a poner vicios. el ejemplo de Prepa Sí. Estamos a favor de Prepa Sí y vamos a apoyar que haya más Prepa Sí, pero siempre y cuando el programa se evalúe, siempre y cuando los jóvenes que sean beneficiarios de estos programas tengan un futuro claro hacia dónde van a llegar, que sean orientados a estudiar una licenciatura, a obtener un empleo digno, que contribuyan a la economía. Claro que no, hoy en día reciben dinero y se lo gastan en chelerías y no se garantiza que eleve la calidad de vida de la gente. Sí, esa es la típica posición de la derecha, como decir, los jóvenes son irresponsables. Y no es descalificar. Solo viven de pensiones. No es descalificar. Oye, aquí el asunto es que eleve la calidad de vida de la gente. Continúa Orlando. Y la deserción se ha reducido 40%. ¿Y cuál es la política que emprende el PRD? De proteger a los vándalos que destruyen los negocios de las familias el 1 de diciembre y no trabajar para que la gente verdaderamente progrese. Oye, no es solamente dar dinero, no es solamente, permíteme, no es solamente dar dinero, es que ese dinero que beneficia a la persona, a la madre soltera, al adulto mayor,
signifique elevar la calidad de vida, Por signifique eso ahí que está el puedan primer empleo, acceder ya. a medicinas, acceder a servicios públicos de salud, porque voy a poner un ejemplo, las madres embarazadas que van a un servicio público de salud pueden morirse en la sala de espera porque no son atendidas. Oye, Las que vienen del Estado de México. Una pregunta. Las que vienen Oportunidades tiene un programa. Pregunta concreta. Oportunidades tiene algo con prepa. Hay poquitos, pero sí habrá unos 500,000, tal vez menos, estudiantes de prepa que tal cual les dan una beca. Esos no se lo gastan en chelería. O eso está mal, o oportunidades está mal en darle una beca a los estudiantes de preparatoria. Porque se las da. O sea, como 500,000 de oportunidades que sí les dan igualito, les dan una beca. ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que eso se lo gastan en chelerías o oportunidades no debería dar esa parte? Digo, no se va a generalizar, por supuesto, y mi comentario no va en ese sentido, y tampoco de criminalizar a nadie. Pero es una realidad triste, ¿no? Porque no se combaten las chelerías que existen alrededor de las escuelas. Eso es clarísimo, porque hay negocios, porque hay corrupción. Vemos el caso de Coyoacán. En todo caso. Por eso, no estamos criminalizando ya a nos nadie. estamos brincando a otro. Que acepto, hay que combatir los chelerías. programas y eso va a ser una postura del PAN. No importa que el programa sea obra del gobierno de la ciudad, sea creación del gobierno en turno. Por supuesto que estaremos en pro de los programas, nos interesa también la gente, la política social también nos interesa. Lo que no estamos de acuerdo es que los programas sean clientelares, que vayan a beneficiar a grupos políticos, que no se transparenten y que no se evalúen, porque los organismos internacionales dicen, la política social del Distrito Federal no se evalúa, no hay indicadores que nos digan si ha beneficiado ese incremento. Vamos a apoyar una política social cuando haya transparencia de recursos. El Estado de México cada vez tiene más dinero para más participaciones federales y tiene más pobreza. A todos nos y los interesa pobres la son ciudad. cada vez más pobres. No nada más crecen en número. Crecen, esos pobres bajan todavía de rango de pobreza media, de pobreza alimentaria, a pobreza extrema en el Estado de México. Y es por eso que vienen a los hospitales del Distrito Federal. Es por eso que hay migración de todo el interior de la República al Distrito Federal. Ahí está el impacto de los programas Porque aquí sociales. sí hay política social. Y en otros países, y en otros estados. En no otros hay. países que te vas a Y tampoco en otros países. En otros países. Aparte también Te migran. salieron los Chávez, cara. No. Te salieron los Chávez. ¿Qué Fueron- traes adentro? Fueron mis Es el enemigos duelo, es el históricos duelo. que me están afectando. ¿Qué? Los enemigos históricos. Me encantó. También nos acompaña la diputada del PAN, licenciada Olivia Garza, presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios en la Asamblea. Olivia, mucho gusto. ¿Qué tal, Lino? Buenos días. Ahora sí que un saludo a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Como siempre, muy atinada. Claro, para el rating también. Para- Olivia sí. sube el rating, ¿eh? Ay, qué amable, Bolivia. Sube Gracias. el rating. Ahí está Palapa, ¿verdad? Oye, Viene de la hermana república. de la hermana República de Iztapalapa. Y bueno, ahorita discutiendo los temas que estaban tocando de programas sociales, el día de ayer comentábamos en el asunto de las mujeres, y ya viene el 8 de marzo, y viendo todos estos temas. En la Ciudad de México tenemos grandes programas que llegan a las mujeres de la Ciudad de México. Y lo único que el Partido Acción Nacional quiere es que estos programas sigan llegando, porque sí queremos, sí los necesitamos, y en delegaciones como la mía, Iztapalapa, con mayor razón, pero sí queremos que no sean acotados solo a grupos políticos, porque desgraciadamente se convierten en clientelares, ¿no? Apoyo a fulana porque es de tal grupo político, ¿no? Eso no queremos que realmente se abran para todas las mujeres que lo necesiten. Las mujeres hoy pues, somos la cabeza de muchas familias de esta ciudad y necesitamos Más del esas 70% herramientas. de las familias. Así es, Polinia. Y nosotros tuvimos la oportunidad de prepararnos y hoy estamos en una posición Mañana para es el día de decidir, ¿no? ustedes. A pesar. Oye, O sea, aquí estamos a pesar. Oye, pero mañana es el día de ustedes. No empieces a abusar desde ahorita. No, es que lo que toca Olivia tiene mucha razón. Ah, no, A ver, pasado mañana, hay perdón. cuotas, Pasado hay partidos, como no hay ley que exige una cuota de género. Sí, hay, ¿cómo no? El Sí, PRD, sí, no, pero sí, el sí, PRD. Las candidaturas. En las candidaturas. Sí hay. Pero hay muchos Dígale a partidos. los tribunales. Ah, bueno, exactamente. Sí hay, No se quiero cumple. cumplir, además. No se cumple. El PRD, por ejemplo, es el que lo cumple. Pero no basta con una cuota de género, lo decía Olivia. Lo único que necesitamos es que no nos estorben.
O sea que no... Sí. Órale, La sería mujer... suerte. Esto se llama el feminismo. Es que tampoco ¿Cómo en qué pedimos contexto? ayuda, no pedimos ayuda extra, no pedimos privilegios, no, simplemente que la mujer tenga todas las condiciones como las tiene el hombre para llegar, para salir de su casa, llegar a la política o a cualquier otra rama, ¿sí? Si las mujeres todavía nos hacemos cargo de las familias y tenemos a los niños, eso no va a poder cambiar. Eso no se cambia. Okay. Entonces, lo que necesitamos es tener las mismas condiciones que tiene el hombre, tantas horas de estudio, tanto recurso, tendríamos que empezar porque los edificios del gobierno del Distrito Federal tengan guarderías. Eso es algo que yo le he propuesto al jefe de gobierno. ¿Y qué ha dicho el jefe de gobierno? No contesta, no responde. No, claro que sí, a mí sí. A mí sí, ay, me encanta. Muchas gracias. No, porque es de su color. Oye, yo llegué, es de su color. Yo llegué con el programa de 0 a 6, me lo aceptó el programa de 0 a 6, además lo incluyó en el programa de gobierno. Yo estoy muy contenta por eso y por eso sigo hablando con él, porque escucha. Además, ¿cómo es el lema de campaña? Oye, te pido un favor. Decidamos juntos. Te pido un favor, cuando hables con él, ¿le hablas de mí? También nos acompaña el licenciado Leonel Luna, delegado de Álvaro Obregón. Leonel, mucho gusto, bienvenido. Mira, como siempre, muchas gracias por la invitación, solo todo el auditorio. Y bueno, pues sí, escuchábamos con atención los comentarios de los compañeros de la mesa. Efectivamente, esta ciudad tiene rumbo, efectivamente esta ciudad ha marcado una directriz importante, no solamente en términos de política social, sino también en un proyecto de desarrollo integral de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, pues y tocando el tema de las mujeres, hay una coordinación muy estrecha, quiero comentarte, entre los gobiernos delegacionales y el gobierno de la ciudad para generar una política integral hacia la mujer. Justamente ayer estuvimos con el doctor Mancera y se definió una estrategia para generar alternativas de carácter económico. En el caso concreto de Álvaro Obregón, hemos generado un proyecto de franquicias populares, donde las mujeres tienen una participación. ¿Qué es eso? Un modelo de negocios. Es decir, en coordinación con el TEC de Monterrey, diseñamos una serie de negocios tipo, justamente para generar alternativas, justamente para generar espacios de participación, justamente para generar un ingreso a las familias, partiendo desde la participación de las mujeres. Entonces hay una política importante para este sexenio en la ciudad hacia las mujeres. Entonces hay rumbo. Es que eso es lo que te digo, eso ya no fue un programa social, eso ya fue una evolución. O sea, ya no es darle algo a las mujeres, sino darle las herramientas para que ella misma produzca, porque es lo que necesita la ciudad, producir. Porque no podemos seguir regalando, vamos a colapsar, aunque porque ya en unos años las participaciones federales van a ser cero, a ese ritmo. A mí me gustaría poner un ejemplo. ¿Por qué no van a ganar en el 18 ustedes? No son programas Claro, solamente probablemente no, así Exacto. como vamos, yo creo que no van a ganar. Exacto, es lo que dice el delegado. Estamos ¿En la ciudad? Sí. Si me permiten, A ver si el PAN no pierde registro. El PAN, no, es que nos está ofreciendo una alianza. El PAN está ofreciendo una alianza. Eso es así lo leo yo. Vamos a hablar de eso. Bueno, en Veracruz sí, por ejemplo. Ayer el doctor Mancera fue a la central de Abasto, ¿no? Como siempre en los ¿Fue recorridos. de compras o fue a hacer un recorrido? ¡Cuéntame! La central de Abasto, como todos sabemos, se creó hace 30 años. Desde que gobierna el PRD ha ido en absoluta decadencia. Estaba Con Raimundo Colín se robaba todo. Sí, porque antes ¿cómo era? Severa ¿Cómo era? crisis de inseguridad, Está en Sedudi. poco Pero progreso, está en el no En está el bajo INPI, ninguna perdón. estrategia económica. Por eso es que hablamos de que no hay rumbo. Ayer va el doctor Mancera y hacen una limpia, quitan a los vendedores ambulantes, a las prostitutas, y parece que estamos en la ciudad de la belleza. Que quiten los vendedores ambulantes y las prostitutas, ¿por qué? Pues, ¿Por qué esa mezcla? porque iba a pasar el doctor Mancera. Entonces, pasa el doctor Mancera y ve una central maravillosa donde nada pasa. Olivia y yo hemos recorrido varias veces la central de Abasto y hemos visto la grave situación que hay de inseguridad, la grave situación económica por la que atraviesa este motor económico que es, después de la bolsa de valores, el lugar en donde circula más dinero en el país, ¿no? Entonces, por eso es que insistimos en que no hay rumbo, porque si hubiera rumbo,
habría una estrategia, y aquí Vidal, que es un experto en temas económicos, No, nada más en lo que sale el milenio. habría una estrategia económica para empoderar a la central de abasto. Al doctor Mancera le conviene, al gobierno de la ciudad le conviene que haya un motor económico que ya no hay en la ciudad, que nos digan alguno aquí. Sí. Y no hay una política Oye, económica para ese tema. Oye, Entonces, llega otros. Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República, la delegación Gustavo Amadero. Y entonces termina de hablar, se va, y Camacho Solís da instrucciones de que quiten los árboles. Los árboles eran de utilería. Yo cuando vi todo estaba tan bonito que dije, qué padre el lugar escogió Carlos Salinas de Gortari. Cuando quitaron todo era una plaza rascuacha. Entonces parece que el escenario o la escenografía ¿no te acuerdas cuando es muy importante, Me ¿no? acuerdo muy bien cuando Fox fue a Chiapas, que hicieron unas carpas y que dieron de comer comida del Camino Real. Ándale. ¿Te acuerdas de un evento que hubo en Chiapas, en Miraflores, hace muchos años? Y era en un campo así, eran carpas. Te cuento porque los compañeros de la campaña en el 2006 iban campaña, a ver, ¿fue? sí, en campaña, cubrían a Andrés Manuel, o cubrían a Calderón, y nos contaron de veras cómo hicieron de Chiapas una carpa gigante con comida del Camino Real. Oye, ¿yo sabes Eso qué le pasa en pediría todos a lados. Supermancera? Que fuera diario. Claro, y de Si manera va diario, sorpresiva, es lo que no, nosotros ayer sorpresiva no pedimos. diario, para que todos estén preparados de que va a venir Mancera y entonces quiten a los ambulantes. Los demás no necesitan quitarlos. Lo que ¿eh? planteó Hay una Mancera... renovación, hay una renovación. Renovación, ¿qué es la La renovación? renovación de la central de abastos, por supuesto que es un centro complejo. Estamos hablando efectivamente de Pero muy un espacio importante. económico de 9 millones de Sí. pesos diariamente, donde convergen igual miles y miles de personas. Estamos hablando de mucho dinero ahí, ¿verdad? Sí, claro, Sí. es el centro de abasto más importante del país, diría yo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues también hay un planteamiento de generar centrales de abastos en otras zonas de la ¿Satélites? ciudad. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Álvaro Obregón, nosotros estamos planteando el generar una pequeña central de abastos de mariscos y pescados. Es decir, ¿Como la viga? Así es, para potencializar algunos mercados que están en franca decadencia. Es decir, sí tenemos proyecto, y un proyecto económico y un proyecto de desarrollo en la ciudad. Se han hecho varios planteamientos. El doctor Mancera pues prácticamente está en el inicio de su gobierno y así. A ver, Leonel, esto es un proyecto... solo hay A ver, algo que espérame, plantea más Mancera déjame preguntarle una cosa. que es regular. Déjame preguntarle una cosa. ¿Es un proyecto integral o es algo que va a ser única y exclusivamente tu delegación? Es un proyecto Es un integral proyecto que va a estar integral. en otras delegaciones, Así es. no necesariamente Es un proyecto de integral. pescado de mariscos, de Es mercado un de proyecto mariscos. integral que tiene que ver precisamente con el rescate de los mercados. Los mercados públicos han ido en decadencia justamente por la competencia de pronto desleal que se da contra las grandes cadenas comerciales. Y en ese sentido, para revivir... Pero diría ustedes yo, les dieron Oye, chance de que los llegaran. El problema es que el Ustedes propio dieron los gobierno es quien permisos. autoriza a las Sí, por Walmart, supuesto. a No, operar yo a estoy- todas ya las aquí Yo no estoy ciudades. hablando de que sean malas las cadenas comerciales. Estamos Que hablando de deben que de esta seguir. ciudad necesita muchísimos centros Oye, de pero abasto. el tema... Lo que estoy diciendo es que justamente necesitamos también inyectarle recursos, inyectarle un proyecto a los mercados públicos. Igual, por ejemplo, en mi caso, en Álvaro Obregón, mucha gente discute el asunto de los tianguis, que los tianguis son centros de abasto. Sí. O sea, son centros de abasto que son... Qué feo, porque eso no pasó ayer en el fuero. ¿eh? Que no pasó La eso. discusión del fuero. Casi no pasó eso en el Congreso de la Oye, Unión. bueno, al Yo presidente nunca no vi podemos que lo dejar pusieran en fuera, tribuna eso, eso. claro. No, pero todos los Sí. demás sí. Entonces hay ciudadanos de primera. Un punto de acuerdo. Sí hubo un punto de acuerdo. ¿Cuál? Y sí Punto se de acuerdo, propuso vamos a aumentar misa. por ¿Cuál? el Partido Acción Nacional en el sentido que se destinara un presupuesto a Central de Abastos. el Ok, cual más no presupuesto, pasó. pero ¿para qué? Ya, ¿Para qué? propuestas. A ver, Propuestas. No, privada, Revisar inversión privada, de alguna manera la Secretaría de Les gusta la Seguridad inversión Pública que haga su chamba, este tipo de bandas delictivas den seguridad a la gente para que pueda ir a comprar, porque la gente pues quiere estar Ok, tranquila más cuando va a seguridad, comprar. Más más seguridad. seguridad, modernización, higiene. Hay un gran problema de basura alrededor de la No hay central de agua. abastos. Hubo un incendio No y hay- no había agua para pagar. Ok, Entonces- y la propuesta es tener una estación de bomberos en... Podría Puede ser, ser, puede podría ser. ser. ¿Por qué no? Por ¿Por el- qué por no? la- por el Para la movimiento de central. Y gente que supongo tiene. que claro. puede y debe haber inversión Tiene- privada. tiene- ahí. Claro, No, no, solo imagínate, pues público. todos los Tiene- locatarios es tiene- inversión privada. Ok, Sin duda, hay todos que, los hay que locatarios brincar, es hay que inversión dejar de privada. ser como a lo mí me hemos parece hecho. que la central de abasto lo que hay que revisar es el fideicomiso central. Sin Es duda, decir, ¿eh? hay que revisar Es justamente una propuesta. el fideicomiso, el funcionamiento y sobre todo los destinos de los recursos que se captan en el fideicomiso. Me parece que eso es lo importante de la central de abasto. Y la Asamblea tiene una tarea importante también, hay que revisar el asunto de la ley de mercados. ¿No? Lleva ya mucho tiempo que no se
Ahora, ¿la gente irá a un mercado público nuevo si se llegara a... Sí, por presentar? supuesto. A uno renovado, a lo mejor no nuevo, pero... Digo, a lo mejor no renovado. La Sí, gente lo que hay que hacer es regresará. bajarle la presión Porque a la la gente central se de requiere abasto. requieren Claro. estrategias Pero hay mercados muy económicas. exitosos. Por Sí, ejemplo, lo que ha dado éxito en la promociones. ciudad son los mercados de especialidades. Por ejemplo, Sí. el mercado Medellín, el mercado de San Juan. Martínez de la Torre, que es un No, mercado de esos comida, por continúan, esos ejemplo. continúan. Esos son mercados Azcapotzalco, Pero el centro, es eso muy es lo que- exitoso. eso es una lo que vocación hacen. específica. Le bajas la presión a la Sí, central de abastos y entonces, por ejemplo, en Álvaro Obregón, un mercado de especialidades De que va a Beethoven, ser, por ejemplo. que va a ser de en pescados y Muy bueno, mariscos. Es muy bueno, Sí, claro. Tiene Otro ropa. mercado que me había contado el delegado, y yo ya estoy No, pero otro mercado de granos, ¿no? Oiga, Otro ya. mercado. Es que ese es un proyecto de Álvaro Obregón. ¿Viene usted que apoyar al delegado? Sí, pues sí. Oye, se ve que es su delegado. Cobra usted la Pero es que nosotros sí delegación. trabajamos en Estoy buscando conjunto. Yo creo que apoyar al delegado es el próximo importante. año. Es importante. Muy No, importante. no, yo creo No, que yo- aquí el tema es impulsar el mercado público, uno, Claro. dos, que el jefe de gobierno y la Secretaría, tal vez Fomento Económico, todas las instancias Exacto. que convergen, haya una campaña para que la gente acuda a los mercados, porque la gente ha dejado también de ir a los Pero hay que mercados. ofrecerles algo, ¿no? Es No acuden claro. porque no Por eso hay que encuentran. modernizarlo. A ver, pero ¿cómo les vas a ofrecer? Aquí sale un Especialidades. anuncio de Walmart, sale un anuncio de Comercial Mexicana, sale un anuncio de hay Soriana anuncio y la de gente mercado va. público. Sí, hay Yo manera. nunca he escuchado uno de un Y a mercado un lado público. está Walmart, a un lado está Sí, Aurrera y los autorizada Mira, por el el mercado sí gobierno. tiene capacidad de competir, ¿eh? Porque tiene subsidios importantes, sí, los mercados no pagan muchas cosas, ya están ahí, están bien ubicados. Es decir, si tú encuentras vocaciones de los mercados, sí hay manera de hacerlo. Y sí, claro, inviertes en ellos, que el baño esté bien, que no se inunde, etcétera. La gente sí va a comenzar a ir. Hay que ver, como decía el lado, los mercados que son exitosos. Y Que entonces son ¿a quién le mercados de corresponde hacer eso? ¿A la A las asamblea? delegaciones. A todos. A todos, Sí, a todos. Sí. A nosotros, A todos, a los Sí, o sea, no locatarios, puede- a la no asamblea, puede a el los jefe de gobierno todo. delegacionales, al Tiene gobierno que haber de la una ciudad, todos. campaña, yo creo, para tratar de dignificar, digamos, el mercado público, Y finalmente. además es hacer llegar productos de la canasta básica a un bajo costo. No, y además aprovechar este boom de Es las una cosas gran- orgánicas, Claro, Sí. de la y hortaliza de hay muchas azotea. cosas que hay que cambiar desde el mismo horario. O sea, por ejemplo, los mercados Sí. cierran a las 5 y las tiendas comerciales a las 11 y otras 24 horas. Sí. ¿No? Por ejemplo. Y eso tiene que ver con la ley de mercados. Que Claro, eso va con la ley de Sí. mercados, con el reglamento. La ley, si tú vendes verduras, no puedes cambiar a vender ropa, cosas de ese Exacto, tipo, ¿no? exacto. Eso está mal, tienes que Absurdo, flexibilizar claro. eso, ¿no? Por ejemplo, el cambio de giro, ¿no? Sí. O sea, no Sí. estamos interesados en los cambios de giro. Bueno, si tú que, vendes ropa, vendía pollos, pues ahora 20 vende años vas a pirata vender porque ropa, ¿no? ya no le da el pollo. Y a lo mejor la gente no va a comprar ropa al mercado. Entonces, sí hay que darle un giro. Y me parece que es un compromiso de todos. Y como bien decía Vidal, esta ciudad ha tenido disminuciones en cuanto a los recursos federales. Ujú. Y me parece que en ese sentido todos, independientemente del partido político, debemos trabajar en una agenda para la ciudad. Estamos hablando que esta ciudad recibe millones de gente del Estado de México, de Hidalgo, de muchísimos estados que vienen a trabajar, además de la población migrante que existe. Entonces me parece que es un compromiso de todos. No lo veamos como que si gobierna el PRD o no, es un asunto de compromiso con la capital del Tendremos país. que cerrar filas El con el centro de jefe de desarrollo, gobierno claro, por supuesto. para pedir las partidas federales en el próximo Y eso presupuesto. generalmente no sucede, los demás partidos a la hora de la hora. No, hay es que ¿Cuáles decir, son los demás? ¿Qué ¿Cuáles pasa, son los Aida? demás? Básicamente para el PRI el PAN la ciudad no es una prioridad. Pero a ver, No ha vamos- sido una No, prioridad, no lo vamos es. a- te si me equivocas. No lo ha sido, me tocó ser diputado federal y ver cómo, por ejemplo, la aprobación del techo de deuda es un asunto de chantaje. O sea, te la aprobamos y tú vas al presupuesto, así. Es decir, realmente no hay interés por la ciudad del PRI y el PAN, lo siento. La reforma política no ha avanzado por eso, no hemos entrado a fondos que deberíamos entrar y que todo el mundo Muy bien. entra. Orlando, ¿es cierto, sí o no? Mira, puede tener un poco de razón, pero hay razones Es muy de tibio, fondo. eres muy tibio. Hay razones de ¿Sí o no? No. ¿Por qué lo digo? Porque no hay transparencia en los recursos en la ciudad. de Eso no es México. cierto. Eso no es No cierto. hay una Ah, evaluación. son unas ratas, Entonces, cuidado con lo que ¿cómo- estás diciendo. ¿Cómo le piden al PAN que Eso no es apoye cierto. un proyecto para la ciudad cuando no Los lo conocemos? programas en sociales se han primer evaluado término? Eso como no es cierto. 33 Segundo, veces. Déjenlo sí, pero hablar, si se autoevalúan, por pues yo favor. me puedo evaluar que O sea, estoy de eso no es maravilla. cierto. La ciudad, ¿No? a ver, Entonces, con la medición sí de creo cine que de antes de que transparencia... el PAN- Ahorita tú letreando. contestas, tú Antes de que el contestas. PAN se comprometa a apoyar un proyecto presupuestal o económico para la ciudad o la reforma política, antes primero lo vamos a conocer y segundo vamos a ver ¿Quién quiere qué contestar? mecanismos van a establecer pero hay una para que haya un contradicción. orden, Bolivia. porque No, no vamos, necesitamos- no vamos a apoyar Ah, algo. No, es que Porque Bolivia ya no- trabaja en la delegación. Pero eso no es cierto, eso no es cierto. dieron Efectivamente sus hay plazas. datos concretos, no del gobierno, sino de instituciones académicas que califican a la Ciudad de México como una de las entidades más transparentes.
Inclusive la ley de transparencia que aprobamos conjuntamente con el PAN, donde inclusive la presidenta de la Comisión de Transparencia era una panista, porque ya no lo es, justamente... Ahora es una alta funcionaria federal. Sí, justamente, bueno, se calificó internacionalmente como la ley de avanzada en materia de transparencia, no solamente del país, sino de Latinoamérica y del mundo. O sea, estamos hablando de que la ciudad tiene las herramientas de fiscalización justamente para evitar este tipo de cuestiones que comenta el diputado. O sea, no es cierto, lo que necesitamos es un compromiso. Efectivamente, nosotros en el ejercicio fiscal anterior buscamos recursos para protección civil, por ejemplo, y no nos dieron un centavo. O sea, sí hay ese de pronto desatención y hasta irresponsabilidad, diría yo, en materia de compromisos con la ciudad, que es el polo de desarrollo del país. Pues. Si uno ve la medición del CIDE de transparencia, es la entidad más transparente.